Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de impartir esta charla. Plasma La Riojana. 20 y pocos minutos. Tengo muchas que contar, así que empiezo ya mismo. Bueno, como buen académico, cualquier presentación tiene que contar con un índice. Concretamente, pues os voy a contar primero qué es esto de Plasma La Riojana, definir un poquito qué es el concepto del plasma, el contexto donde realizamos nuestro trabajo. Y luego voy a contaros muy rápidamente 3 proyectos del ámbito agroalimentario y 3 proyectos del ámbito biomédico. Bueno, del ámbito riojana me refiero al contexto geográfico donde realizo la investigación. Bueno, en el caso del plasma, para completar la explicación del título. Esto es plasma. Este es el centrifugado de la sangre que tiene un valor terapéutico, pero no es el plasma al que nos dedicamos, esto es plasma sanguíneo. Nosotros le dedicamos a este plasma, al plasma de los televisores. También al plasma de una bola de plasma. Esta es una bola de plasma patentada por Nikola Tesla, el de los vehículos, que da nombre a los vehículos, en 1892. Esto también es plasma. El sol es plasma, lo son las auroras boreales y lo son los rayos. Como dice Wikipedia, por lo tanto es verdad, supone el 99% de la materia del universo. Esto también es plasma. El plasma se emplea para cortar, desde hace muchísimo tiempo en la industria, para cortar chapas de acero de gran espesor. También lo es el fuego también es plasma, y los tubos de neón. En una definición más académica, podríamos decir que el plasma es el cuarto estado de la materia. El primero es el sólido, aportamos más energía, tenemos líquido. Segundo, aportamos más energía, pasamos a gas, y aportamos más energía por parte de una corriente electromagnética, una corriente eléctrica, y ya tenemos el plasma. ¿Qué es concretamente el plasma? Bueno, pues se parte de un gas que se ioniza y tenemos una ensalada de iones positivos, iones negativos, electrones, fotones, radiación ultravioleta, bueno, una serie de cosas que se ha descubierto que tienen un efecto en bastantes ámbitos. Las aplicaciones del plasma son muchas. Y eso es una muy buena ventaja para un investigador porque es capaz de diversificar su investigación y darle a muchos palos. Se puede utilizar en la agricultura, en la alimentación, en la síntesis de nuevos materiales, en la electrónica, los televisores, también en el ámbito de la medicina y en el tratamiento de residuos. Hay publicaciones científicas que emplean el plasma, por ejemplo, para neutralizar residuos radiactivos. Bien, una pequeña mención. Nosotros trabajamos con plasma frío. Se considera plasma frío aquel que tiene una temperatura inferior a los 100 grados. Este plasma, para cortar acero, tiene entre 700 y 1000. Hace unos años se descubrió que excitando el gas de una manera muy concreta se puede tener un plasma que pueda ser aplicado sobre materiales termosensibles, es decir, aquellos que se deterioran con la temperatura. Eso nos permite aplicar el plasma y sus bondades a plásticos, alimentos y a la piel humana. Modos de funcionamiento, nosotros empleamos todos. En realidad, generar plasma es bastante sencillo, se puede generar plasma de casi cualquier gas. Simplemente tenemos que pasar un flujo de gas por 2 electrodos, en el que tenemos una corriente eléctrica o electromagnética, y ese chorro de plasma, que ahora veremos qué pinta tiene, pues se puede aplicar sobre una superficie, sobre un alimento, sobre la piel. Esa ensalada de especies reactivas, iones y demás, se puede transferir al agua para que pueda manejarse mejor en términos industriales. O también yo puedo inyectar un líquido que se va a descomponer en ese flujo, se va a descomponer y se puede proyectar sobre una superficie generando un recubrimiento. Bien, no se ve muy bien aquí, es un poco dura esta imagen, pero esta es una de las aplicaciones del plasma. Este es un estudio clínico que está realizando actualmente por una empresa de Ciudad Real que ha patentado un plasma de aire que tiene aplicaciones para heridas, suelen ser heridas que tienen problemas de vascularización, heridas de diabéticos. Bueno, el paisano está contentísimo, después de 2 años se le está arreglando la herida, todo va estupendísimo. ¿Qué hace el plasma? Lo que hace es promover el riego sanguíneo de la herida y matar a las bacterias, porque matar a las bacterias se suele hacer utilizando un medio líquido y a veces da problemas. Bueno, el tipo ahí encantado. El plasma directo también tiene una aplicación en medicina bastante importante. Se puede aplicar directamente sobre melanomas, que son cánceres de piel. Si transferimos esas moléculas del gas excitado a un líquido, se pueden inyectar en una vejiga, en un cáncer de vejiga. O se pueden transferir a un gel que se puede utilizar en el cáncer de huesos.
la operamos, quitamos el cáncer y le colocamos a modo de plasta un gel tratado con plasma para que finalmente termine de matar todas las células bacterianas, células tumorales. Bueno, nosotros tenemos 3 equipos para poder darle a todos los módulos de funcionamiento. Son equipos comerciales. Eso es una cosa muy buena en el ámbito de la investigación, porque aunque hacemos investigación básica, tenemos muchas publicaciones en ámbito científico, cuando tenemos un resultado bueno, el escalado es muy sencillo, es coger el teléfono, hablar con nuestro proveedor y poner el equipamiento, porque son equipos comerciales. Bien, esta es la pinta que tiene el chorrito de plasma. En este caso tiene un color azul porque es un plasma de nitrógeno. Compramos el primer equipo en 2010 y llevamos 8 años trabajando con esta llamita, aplicándolo a muchas cosas. Socios riojanos. El modelo, entre comillas, de negocio que tenemos, necesitamos socios, gente que sepa, que sea más capaz de nosotros, más inteligentes y sobre todo que tenga un equipamiento que nosotros no tenemos. Hemos trabajado con todos los centros tecnológicos de La Rioja, salvo el de la lengua y el del champiñón. Hemos trabajado con el biomédico, el de agroalimentario, el del Instituto de Ciencias de la Vida y el Vino, el del calzado y también, cómo no, con nuestros compañeros de la Universidad de La Rioja, sobre todo los químicos, que nos ayudan a caracterizar cosas que nosotros no podemos caracterizar. Hemos trabajado con empresas. Standard Profil es una empresa que está en el polígono Cantabria que hace perfilería del automóvil. Concretamente trabajamos con ellos en un perfil quiero enseñaros el vídeo en un perfil del automóvil que está en contacto con la ventana que permita que suba y baja. Tiene una especie de terciopelo, que es como un pelito que permite subir y bajar. Lo colocan sin ningún problema, desde hace mucho tiempo las 2 plantas que tienen aquí en Logroño. Pero a veces da muchos problemas. Esta es una línea que tiene, ellos mismos ya tienen equipos de plasma para activar el perfil, se añade el adhesivo con un pincel y luego en un campo electrostático se coloca el pelo bien ordenadito. Pero a veces ese pelo no se coloca bien y supone pues bastantes rechazos en la línea de montaje y con sus correspondientes penalizaciones. Pues nosotros uno de los modos de funcionamiento es aplicar un recubrimiento basado en plasma que es significativamente mejor que este perfil porque tiene un coeficiente de fricción menor. Acordaos del coeficiente de fricción y de la posibilidad de aplicar recubrimientos que reduzcan la fricción. Este es otro proyecto que hicimos con el CTCR. En este caso aplicamos un recubrimiento en la suela de un zapato para promover la adhesión entre la suela del zapato y el cuero que tiene encima. Bueno, básicamente quería que vierais qué bien nos funciona el robot. Ese es el sentido de esta transparencia en realidad. Bien, 3 proyectos de la industria agroalimentaria. Los llamo los proyectos plasma riojanos. El primero, con nuestros socios del CETIC-CITA y del CIBIR. Plasma directo. Este proyecto pretendía investigar sobre la aplicación del plasma directo sobre alimentos y sobre elementos médicos, sobre los catéteres, por ejemplo. Este fue uno de los ensayos que hicimos. Había que bajar un poquito la población bacteriana del sombrero de los champiñones. En términos de descontaminación fue un éxito. Sin embargo, fue un fracaso porque el plasma lo que hace es pardear. Le da un tono marrón al champiñón y el cliente no lo quiere. Científicamente bien en términos de desinfección, funcionalmente mal. Es habitual, ¿no? Fracasamos muchísimas veces, la mayoría de ellas. Aquí, obviamente, no hablo de los fracasos, solo de los éxitos. Bien, más proyectos. De nuevo, una posibilidad de mostraros nuestro robot en funcionamiento. Estamos tratando un queso de 3 kilos, le damos la vuelta y también lo mismo, queremos reducir la población bacteriana que hay en el queso, en la corteza del queso. Proyectos del vino. Bueno, hay 2 problemas que hemos tratado en la industria del vino. Uno se denomina Brett, es la contracción del nombre Brettanomyces bruxellensis, que es una levadura que vive en la madera de las barricas de roble que se utilizan para el vino de crianza. Le suele dar un olor, un sabor a estiércol, es lo que dicen los enólogos. No, yo no sabría distinguir, yo todo para adentro. Pero es un problema, desde los romanos existe, y desde los romanos se emplea la misma solución. Se coge cuando se producen los trasiegos, se saca el vino de crianza de la barrica y se utiliza ese momento para limpiarla.
Se hace lo que se denomina mechado de sulfuroso. Se coge una pastilla de azufre, se prende, se coloca con un alambre dentro de la barrica y ese azufre desprende azufre y mata a la bacteria. En 2022 había una directiva europea que iba a prohibir el uso de sulfuroso porque hace que la botella de vino tenga sulfitos y bueno, eso ahí tiene que poner la etiqueta. Esa moratoria pasó a 2025 y creo que esa moratoria finalmente se ha extinguido de tal manera que se puede seguir utilizando el mechado sulfuroso. Otro de los problemas es el TCA. El TCA es el acrónimo de tricloroanisol, que es un compuesto químico que le da olor a piscina al corcho de la botella de vino. Fijaos, es relevante que esta empresa lo que hace es oler todos, una empresa portuguesa que huele todos los corchos que vende. Entonces tiene una nave industrial, tiene 30 40 personas y los huele todos. Obviamente te cobra por ese servicio. Fijaos para que veáis que es un problema interesante. Porque tú puedes tener un vino Gran Reserva del copón, 60 euros, y cargártelo por el tapón. Bien, en ambos casos, para el caso del Brett, lo que hicimos es coger tocones que configuraban el interior de una barrica, todos contaminados con Brettanomyces, pasábamos directamente nuestro flujo de plasma, estupendo, se eliminaba totalmente, sin cargarnos la madera, porque estamos utilizando un gas, se puede meter en los poros sin problema, llegamos hasta 1 centímetro de profundidad, estupendo. El problema es que, claro, fijaos, yo tengo una barrica, para meter un robot dentro que le aplique plasma tengo que desmontarla, un Cristo. Entonces preparamos lo que es el otro método de funcionamiento, que es transferir esas bondades al agua y poder ya trabajar con el agua dentro de la barrica. Con eso reducimos significativamente el Brettanomyces en la barrica y también eliminamos el TCA en los corchos. Hemos patentado este procedimiento. La patente dice algo así como método basado en agua activada con plasma para descontaminar materiales agroforestales, madera y de la barrica y el corcho, de la industria del vino. Claro, mucha investigación básica, pero finalmente somos ingenieros del Departamento de Ingeniería Mecánica. Yo estudié en su momento Ingeniería Técnica Mecánica en construcción de maquinaria. La cabra tira al monte y lo que queremos es pasar de esta pequeña porción de agua a una porción que se pueda emplear en una barrica. Y en eso es lo que nos encontramos ahora. Si aquí tratábamos 100 mililitros, aquí tratamos 20 litros. Aún y todo, es un prototipo semi-industrial, necesitamos más capacidad. Un proyecto muy interesante. Nos contactó Sánchez Romero Cabajal, del grupo Osborne. Estos tipos, no sé si se puede decir fabricar. Fabrican jamones, los 5J. 400, 500 euros de jamón ibérico de bellota. Claro, quieren venderlos en China y los chinos dicen, el gobierno chino dice que casi mejor que no, porque ellos están ahora en la producción de jamón ibérico chino. Entonces dicen, bueno, el problema es que este jamón, veréis, no puede entrar en mi mercado tan exquisito porque tiene muchas bacterias. Claro, tiene un montón de bacterias porque es un elemento que no está cocinado, está curado de manera natural. Y tiene muchas bacterias que no son problemáticas, no son patógenas. Claro, ¿cómo hacemos para bajar esa cantidad de bacterias? Porque no podemos aplicarle un chorrazo de plasma al jamón, 400, 500 euros. Lo que podemos hacer es tratar indirectamente la cantidad de bacterias que se manejan con el jamón. Entonces tratamos los cuchillos, las tablas de corte y los guantes de cota de malla. Sencillo para nosotros, se puede aplicar directamente el plasma en una simulación del cuchillo, de la tabla de corte. Y bueno, pues para los guantes de cota de malla lo que hicimos, buscamos una solución de tipo de cámara de plasma para desinfectar finalmente todos los aritos pequeños, las cuentas de la cota de malla. 3 proyectos de la industria biomédica y termino. El primero de ellos, aquí doy una pista, pretende solucionar este problema o darle alivio en lo que se pueda a esta persona. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Dónde puede activar aquí, dónde puede ser útil el plasma en ese sentido? Bueno, pues lo es en la jeringuilla y lo es concretamente en la aguja de la jeringuilla. Las agujas médicas las hay de muchos tipos. Las hay las intramusculares, las que se emplearon para ponernos las vacunas, las hay de sutura, con esta forma de ganchillo. Estas dos llevan un recubrimiento que aplica la industria, una silicona, para que se puedan insertar más fácilmente y duela menos. Esta, que es una espinal, que es una aguja así,
Esa es la que se introduce en la columna. Esa no lleva recubrimiento porque puede generar un efecto de alergia, y una alergia, un ataque alérgico en el líquido cefalorraquídeo te puede dejar tieso. Bien, y luego estas agujas lo que tienen es generar un trauma, rompen todas las estructuras para poder insertarte algo. Es un elemento muy extraño y es traumático para la piel. Eso genera dolor. Y el dolor también genera a su vez trauma, un trauma psicológico, que sufren principalmente los niños, aquellos que sufren cáncer, o las personas que tienen que estar continuamente pinchándose, como los diabéticos. Este, por ejemplo, es una aguja, las agujas de mariposa que se inyectan los diabéticos todos los días. Estas son agujas de sutura. Todas ellas llevan una lámina de silicona líquida que luego tienen que curar. Bueno, pues y luego además, si las utilizas muchas veces, el recubrimiento no es muy potente. La punta se gira sobre sí misma y pueden generar pues, problemas en el brazo. Y es más, a veces el recubrimiento se puede perder y se queda en el brazo. Eso es algo habitual. No es un elemento inerte, se enquista, no te das cuenta y no pasa nada, pero eso puede ocurrir. Bueno, pues nosotros hemos utilizado ¿os acordáis del recubrimiento antifricción de la industria del automóvil? Pues tiene aplicación aquí. Lo que hacemos es un recubrimiento antifricción de la piel humana o del músculo humano. Entonces hemos aplicado en una cámara de plasma, colocamos la aguja en esta posición y le aplicamos un recubrimiento. Normalmente los ensayos de esas agujas en la industria se hacen con goma, nosotros lo hacemos con lomo de cerdo. En cada ensayo nos hemos preparado aquí un útil para poder medir la fuerza de inserción y de extracción. Es algo habitual en la industria, ¿no? Se tiene una gráfica muy peculiar. Utilizamos el robot para siempre tener el mismo movimiento. Siempre testamos 2 agujas recubiertas y una intramuscular para tener una comparación. Bien, somos un 35% mejores que la solución comercial y hemos escogido para ser patentado una de las opciones que no es la mejor en términos de fricción, pero sí que es la mejor porque el recubrimiento se queda muy bien pegado y no se desprende. Penúltimo proyecto. Tiene que ver mucho con la colaboración que hemos tenido la fructífera colaboración que hemos tenido con el CIBIR durante 8 años. Tiene que ver con las bacterias. Estos son bacterias, vistas al microscopio, que dan problemas, pero no dan problemas en este estado que se denomina planctónico. Dan problemas en este otro. Cuando forman clústeres de bacterias, se juntan muchas bacterias y generan un moco protector que los protege de otras bacterias o de los antibióticos, que se denomina biofilm. Pues hemos aplicado recubrimientos antibiofilm que evita que la bacteria se quede pegada en la superficie. ¿De dónde? Pues, por ejemplo, de cubiertos que se imprimen en 3D para gente que ha tenido un ictus o tiene algún problema de movilidad. También lo hemos aplicado en placas que se emplean para pasteurizar, por ejemplo, en este caso, leche. Eso en el caso de recubrimientos antibiofilm, pero como nosotros podemos tunear nuestros recubrimientos cambiando el líquido que yo le añado, también podemos tener un líquido probiofilm. Esto lo distinguirán los médicos y los investigadores que trabajan en el ámbito micro. Esto es una placa de análisis que se emplea para determinar qué bacteria tienes, cuál es la bacteria que te genera una enfermedad. Si vas al hospital con una neumonía, te toman una muestra y lo crecen en estas placas. El problema es que a veces la bacteria crece en un ambiente o en un estado que no es igual al que tú tienes en el interior de tu pulmón, por ejemplo. Entonces hemos hecho un recubrimiento que excita a la bacteria y hace que tenga muchísimo biofilm. Bueno, esto lo hemos patentado también junto en una patente en colaboración con el CIBIR. Último proyecto. Este es un proyecto de sostenibilidad. Tiene que ver con la desinfección de mascarillas, las FFP2. No es que las queremos reutilizar, pero no porque haya escasez, porque ahora entiendo que en la próxima pandemia que haya no habrá escasez de ningún material sanitario. Esto es para reutilizarlas ahora. El problema de la reutilización de las mascarillas es que hay que desinfectarlas. Hay una enfermedad dermatológica que se denomina acné, es decir, es un acné de las mascarillas, provocada porque tú tienes unas bacterias en el tracto nasofaringeo que están muy bien donde están, que no generan ningún problema, pero que son transferidas a la piel cuando utilizas una mascarilla. Y además es una enfermedad que tiene un tratamiento concreto y sufren mucho los sanitarios. Bueno, pues nosotros hemos
petado una mascarilla de estas con un montón de estafilococos resistentes, malísimos, horribles del tracto nasofaringio, y con un tratamiento de 90 segundos con un plasma de nitrógeno lo eliminamos totalmente. De tal manera que podemos utilizar la mascarilla FFP2 5 veces, sin comprometer ni la filtración ni la respirabilidad. Eso está testado por un agente externo. 3 últimas transparencias. Plasma La Riojana, pero claro, hacer una investigación en ámbito local no tiene sentido. Tenemos socios nacionales, tenemos contacto con todos los centros de investigación y universidades que trabajan en el ámbito de plasma a nivel nacional, y pertenecemos a 2 acciones de la Unión Europea que pretenden, sobre todo ahora mismo lo que estamos en promover una legislación que regule el empleo del plasma en la industria. Una relacionada con la agricultura sostenible y otra con las aplicaciones médicas del plasma. Terminé. Creo que en menos de 20 minutos. De hecho. Espérate. No, agua. Bueno, Fernando, muchas gracias. Y casi la primera pregunta te la hago yo y es: ¿a qué no le pones plasma? Suéltame, por favor. Me oye. He tenido que reducir mucho la presentación para encajarla en el tiempo que me exigiste. O sea, hay muchas más cosas que hacemos. Bueno, y ahora pues seguro que alguien tiene alguna pregunta del público, así que por favor que levante la mano y estáis invitados a hacer todas las preguntas que queráis. Rápido y claro. A ver. Espérate que no sé si llego. A ver. Sí, o dímela y yo la digo. Se te oye. Una pregunta. Dale. ¿El plasma puede ser malo para el cuerpo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno. Sí, efectivamente, el plasma puede ser malo para el cuerpo. Si aplicas mucha potencia, pues te puede quemar. Hay ciertas cosas que no se sabe qué ocurre con el plasma. De hecho, hay especies reactivas que sabes que están ahí, pero no las puedes caracterizar. Y de hecho, ahora mismo no se puede utilizar el plasma en el ámbito médico, solamente en estudios como estos, con reglados de manera concreta. En Alemania se utiliza por un procedimiento que se denomina de último recurso, es decir, cuando se ha descartado cualquier otra aplicación de otra tecnología, te dejan utilizar el plasma. Porque no es que, obviamente sí, con mucha potencia, el problema es que te puedan quemar. No es problemático, pero hasta que no se sepa exactamente cuáles son todas las connotaciones que puede tener, no se puede emplear. Una pregunta muy oportuna, por cierto. Muy buenas. Una pregunta. ¿Por qué nitrógeno? ¿Por disponibilidad? El nitrógeno lo solemos utilizar cuando queremos aplicar recubrimientos, porque genera un plasma que no es muy reactivo. A veces que no tiene mucha energía. Si tú aplicas un líquido atomizado en un plasma muy energético, como por ejemplo el del aire, que tiene mucho oxígeno, te puedes cargar el líquido que tú luego quieres proyectar sobre la superficie. El siguiente más energético y que no es tan problemático es el nitrógeno. Gracias. Sí, exacto, otra. Espera, ¿cuál era? ¿Qué? Tira. ¿Existe una bacteria o un virus que
sea más letal que el coronavirus? Pues mira, supongo que sí. Supongo que en algún almacén de algún laboratorio chino habrá algo que está reservado para la siguiente. Pero bueno, yo no soy microbiólogo, no sabría responderte. Bueno, supongo así, ¿no? El anthrax o algo así. ¿Alguien más por ahí? Buenas. A ver, una pregunta. Has comentado que has aplicado los efectos del plasma sobre un líquido que puede ser, por ejemplo, el agua o otro Sí. tipo de material líquido ¿Sí? para conseguir desinfectar las barricas. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene efecto ese líquido? Y si lo podríamos, si habéis pensado en alternativas como en desinfección de cañerías, tuberías, es decir, por todos aquellos sitios por los que pueda ir el fluido. Por eso estoy interesado en la tendencia en el tiempo que tiene de aguante. Muy buena pregunta. El agua que generamos es más letal en función de aquello que quieras matar. Si tienes una población bacteriana muy potente con biofilm en una cañería, por cierto, deberás emplear un agua que haya sido tratada durante mucho tiempo. Depende de cuál es la población bacteriana de aquello que quieras matar. Muy buena pregunta. Otra pregunta. El agua se puede almacenar. Nosotros tenemos aguas que hemos almacenado durante 6 meses que todavía tiene, obviamente tiene menos, pero tiene todavía capacidad biocida. En relación con el agua hay una cosa muy curiosa. En Estados Unidos se está utilizando como fertilizante, porque cuando generas un plasma atmosférico, este lo es, a presión atmosférica, con el aire alrededor en contacto, fija el nitrógeno del ambiente y lo fija en el agua. Nosotros, una de las peculiaridades de nuestra agua es que tiene mucha cantidad de nitratos. Y se utiliza ahora como fertilizante para arreglar flores. Pero ya hay una empresa, lo vi en la última conferencia del congreso al que fui, que pretende sustituir el nitrógeno que se aporta, el nitrógeno del proceso químico del Haber-Bosch para fertilizar los cultivos, en vez de con sacos, con agua tratada con plasma. ¿Alguna más? ¿Nadie? Pues nada, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.